Hola a todos. En este vídeo vamos a realizar el cálculo de las asíntotas de dos funciones relativamente sencillas, ¿vale? Tenemos otros vídeos con cálculo de asíntotas en funciones algo más complejas, pero estas la verdad es que son bastante sencillas. Pero interesantes, como siempre. Como siempre ya sabéis que me gusta poneros la gráfica de la función a la derecha para que podáis comprobar que todo lo que calculamos analíticamente tiene que ver con la realidad, es decir, se cumple perfectamente con lo que podemos ver en la gráfica de esa función. En esa gráfica ya podemos ver que va a tener solamente una asíntota horizontal. Pues vamos a calcular si esto realmente es así. Como siempre, ya sabéis que a mí el orden me gusta calcular primero las verticales, después las horizontales y por último las oblicuas si las hubiera. Así que vamos allá. Empezamos con las asíntotas verticales, que ya sabéis que son las que están asociadas al dominio y continuidad de la función, y son unas rectas verticales del tipo x igual a, y son los valores de x para los cuales nuestra función vale más o menos infinito. Es decir, los valores de x que están fuera del dominio. Por lo tanto, lo que debemos hacer es siempre calcular el dominio de la función. Y en este caso se ve de manera relativamente sencilla que al ser una función racional, los únicos valores que estarán fuera del dominio son los valores que hagan cero el denominador. Y podemos ver de manera directa que x al cuadrado va a ser siempre positivo, si le sumamos 2 va a ser siempre positivo, por tanto esto siempre va a ser distinto de 0. Por lo tanto nuestro dominio van a ser todos los reales. Y en consecuencia, pues no va a tener asíntotas verticales. Ya veis que es muy sencillo. Ahora pasamos a calcular las asíntotas horizontales. Pues las asíntotas horizontales, ya sabéis que se calculan como el valor que tiene la función cuando x tiende a más o a menos infinito. Si nos da un valor finito, ese será el valor de nuestra asíntota horizontal. Y hay que calcularlo tanto en el más infinito como en el menos infinito, porque podemos tener una asíntota horizontal, pero que solamente nos afecta a nuestra función para valores muy grandes y positivos o para valores muy grandes o negativos. Pensar, por ejemplo, en la función exponencial, ¿vale? Pues una función exponencial, la pongo aquí para que lo veáis muy rápidamente, pues tiene una asíntota horizontal, pero que realmente si es de este estilo solamente le afecta por la izquierda. Esta asíntota no le afecta para valores muy grandes y positivos. Pues eso son cosas que hay que tener en cuenta. En este caso no es necesario calcular los dos límites, porque como podéis ver en nuestra función, al tener la x en los dos lugares que aparece está elevada al cuadrado, tendiendo a más infinito a menos infinito, su valor iba a ser el mismo, porque está elevado al cuadrado iba a ser siempre positivo. Por tanto, lo que nos quiere decir es que la podemos calcular solamente en el más infinito, pero que además esa asíntota nos va a afectar en los dos lados de nuestra función. ¿Vale? Ya veis que aquí es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, y aplicando de manera sencilla la regla de grados, como el grado del numerador es 2, el grado del denominador también es 2, al ser los dos iguales, ese límite se obtiene dividiendo el coeficiente del término de mayor grado del numerador, que es 3, entre el coeficiente del término de mayor grado del denominador, que es 1. Por tanto, 3 entre 1, 3. Y esta y igual a 3 es nuestra asíntota horizontal, que como veis nos afecta en los dos lados de la función y se puede ver perfectamente en el dibujo. ¿Vale? Veis que justamente eso coincide con el 3. Y por último tendríamos que estudiar las asíntotas oblicuas, pero ya sabéis que las asíntotas oblicuas, si existen asíntotas horizontales, no van a existir, y si el grado del solamente existen cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, y más concretamente cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1. Como este no es el caso y encima tenemos asíntota horizontal, pues podemos decir que no existen asíntotas oblicuas. Veis que es una función muy sencilla, pero que hay que estudiarla de manera adecuada. Y vista esta, nos pasamos a la siguiente función. Esa función es esta, y aquí tenéis como siempre su gráfica. Ya se ve que aquí tenemos una asíntota horizontal que también nos va a afectar a los dos lados
de nuestra función y una asíntota vertical. Pero vamos a comprobarlo analíticamente. Pues de la misma manera empezamos con nuestras asíntotas verticales, que como ya hemos dicho antes van asociadas al dominio de la función, y por tanto pues vamos a estudiar el dominio de la función. Fijaros que igualmente es una función racional, ¿vale? Por tanto los valores que estarán fuera del dominio serán los valores que hagan 0 nuestro denominador. Por tanto tenemos que igualar a 0 nuestro denominador, ¿sí? Y de una manera sencilla nos queda que x es la raíz cúbica de 1, que es 1. Por lo tanto, nuestro dominio sean todos los reales menos el 1, y esto ya nos quiere decir que va a tener una asíntota vertical en x igual a 1. Pero ya sabéis que en las asíntotas verticales tenemos que estudiar siempre los límites laterales para saber si la función se acerca al más infinito o al menos infinito por la izquierda. Sobre esto es muy importante cuando queramos dibujar la función. Aquí la tenemos dibujada, pero en ocasiones nos tocará dibujarla nosotros, ¿vale? Y es importante que lo podamos calcular. Por tanto, calculamos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, y podemos ver que si tiende a 1 por la izquierda será un valor más o menos 0,9, por tanto arriba el signo va a ser positivo, pero abajo va a ser negativo, por tanto tenderá al menos infinito. Mientras que si lo hacemos por la derecha, nuestro denominador también será positivo y por tanto tiende al más infinito. Y esto se puede ver perfectamente en nuestra gráfica. Tenemos la asíntota en x igual a 1, pero vemos cómo por la izquierda se acerca al menos infinito y por la derecha se acerca al más infinito, tal cual hemos calculado. Así que es importante que calculemos eso. Pues ahora ya pasamos al cálculo de las asíntotas horizontales. Ya sabéis que siempre que tengamos funciones racionales, ¿vale? En funciones racionales, si el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador, siempre van a existir asíntotas horizontales. Y se resuelven calculando el límite cuando x tiende a infinito de nuestra función, ¿vale? Más y menos infinito, porque aquí nos pasa, como ya hemos comentado en el ejercicio anterior, nos puede afectar a los dos lados o no. Entonces iniciaríamos calculándolo, si queréis, cuando x tiende a menos infinito, de x partido por x cubo menos 1, y ya sabéis lo que os explico siempre, que mi recomendación es que cambiéis ese menos infinito por más infinito y ver cómo me afectaría. Como esto tiene un exponente impar, esto pasaría a ser menos y esto pasaría a ser menos, pero mi límite va a ser más sencillo de calcular. Por tanto, esto lo convierto en el límite cuando x tiende a infinito de menos x partido por menos x menos 1. Ya veis que esto no nos va a afectar mucho en este límite en concreto, pero es importante que lo hagáis, ¿vale? Pues infinito partido por infinito, indeterminación, y como el grado del denominador, aplicando la regla de grados, es mayor que el grado del numerador, ese límite es 0. Si lo hiciéramos por la derecha, veis que nos va a ser exactamente igual, ¿vale? Por tanto, ya no lo voy a calcular, pero tenemos una asíntota horizontal en igual a 0 que me va a afectar a los dos lados de mi función, como se puede ver perfectamente en la gráfica. Se acerca a 0 por la derecha y se acerca a 0 por la izquierda, ¿vale? Cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y por último, de manera exactamente igual a como hemos hecho en el ejercicio anterior, habría que estudiar las asíntotas oblicuas, pero por la misma explicación que he hecho en el ejercicio anterior, no la volveré a repetir, podemos ver que no existen asíntotas oblicuas, como se ve perfectamente en nuestra gráfica. Y con esto estaría el ejercicio perfectamente terminado. Espero que lo hayáis entendido, que os haya quedado claro y que ya el cálculo de asíntotas os resulte muy sencillo.